Buenos días a todos, bienvenidos y os invitamos a que juntos participemos de este culto, de este tiempo de alabanza y de adoración al Señor y que comencemos haciéndolo con un tiempo de oración personal. Bueno, pues tenemos muy cerca el conflicto, la guerra que hay en Ucrania, tantas personas que están sufriendo y con tanta incertidumbre sobre su futuro, pero hay muchos conflictos en el mundo, lo que pasa que lo tenemos quizá más cerca. Pues vamos a meditar y vamos a tener este tiempo de oración personal, vamos a ponerlo en las manos del Señor, vamos a disponer un corazón derramado delante de Él y vamos a pedir por todos estos lugares donde la gente sufre innecesariamente. Vamos a orar. Podemos ponernos en pie. Y dice el Salmo 98. Cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. El Señor ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres al Señor, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos al Señor con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Señor Dios. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, delante del Señor, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Se exalta nuestro Dios, al sonar de las
Padre Celestial, hoy estamos aquí reunidos, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites llegar hasta aquí, Señor. Y aquí venimos a alabarte, a bendecirte con cánticos, con tu lectura, para aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que endereces nuestras veredas. Queremos tener una conducta cristiana. Señor, también queremos pedirte por lo que desgraciadamente está pasando en Ucrania, Señor, que tú pongas una mano sobre la mentalidad de esta gente que no sé si sabe lo que hacen. Señor, en lo personal te quiero dar gracias porque ayer y hoy me hiciste notar que estás a mi lado, Señor. Y yo bendigo, Señor, que tú estés en mí. También te pido por mi hijo Juan Francisco, que tú no puedo nunca orar sin mencionarlo. Señor, ahora te pido que nos acompañes en esta lectura, que nos abras el entendimiento, Señor, y nos despedimos por un rato pidiendo siempre tu gloria y aleluya, Señor, y amén. Amén, Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue. En una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo
cuerpo inerte del Señor. Mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz y al triunfar sobre el mar, venció el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. En su poder me sostendré. Y seguimos con este tiempo de alabanza y adoración y vamos a traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por poder estar en tu casa, Señor, y poder, Señor, gozarnos contigo, Señor, y recibir bendiciones por estar en medio de tu pueblo, Señor. Bendito eres tú, Señor, que te gozas, Señor, de estar en medio de tu pueblo, Señor. Y damos gracias, Señor, porque todo está bajo tu control, Señor. Todo lo que pasa, Señor, en este mundo, Señor, está bajo tu control. Y por eso, Señor, acudimos a ti, Señor. Para que tú, como sabemos, Señor, tú no dejas al desvalido, Señor. Tú no dejas al triste. Tú no dejas a nadie, Señor, que nadie desecha. Señor, tú lo quieres, tú lo amas. Y, Señor, nos acordamos de tanta gente, Señor, que está sufriendo. Y también, Señor, ponemos a nuestra hermana, Señor, a Edilma, Señor, y a su familia, Señor, en estos momentos. Nos acordamos de ellos, Señor, dales tu paz y tu fuerza. Y, Señor, damos gracias porque podemos venir a tu casa a ofrendar para manifestar, Señor, que tú eres el Todopoderoso, Señor, que todo es tuyo, Señor, que nada es nuestro, Señor. Y damos gracias, Señor, por tu cruz, que nos recuerda cada día, Señor, que nuestra vida, Señor, es tuya, Señor, y depende de ti, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Porque tú eres muy grande, Señor. Y estás sobre los tiempos, en los tiempos, y tuyo es el tiempo, Señor. En tu nombre te damos gracias. Amén.
Vamos a orar por la palabra y vamos a pedir también la bendición del Señor por la misma. Ana Rosa nos dirige en esta oración. Sí, Señor, te damos gracias por la palabra, Señor. Te damos gracias porque en ella encontramos, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esa sabiduría, Señor, que emana de ella. Y te pedimos, Señor, que hoy, como siempre, Señor, sigas bendiciendo a Samuel, que escuchemos esa palabra que tiene de parte tuya, Señor, y que nos ayude, Señor, no solamente a escucharla, sino también a hacerla nuestra, Señor, para que nuestras vidas se impregnen, Señor, cada día más de esa palabra tuya, Señor, y que se nos identifique por ello, Señor. Señor, te pedimos que sigas bendiciéndonos, que sigas ayudándonos, Señor, y que sigas guardando, Señor, a este mundo que tanta necesidad tiene de ti. En tu precioso nombre. Amén. La semana pasada recordamos, queridos hermanos y amigos, meditamos en ese gran e irrepetible evento que encontramos en la historia bíblica, en la historia de la salvación, que es Pentecostés, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo sobre la comunidad cristiana, sobre la Iglesia del Señor. Esa comunidad de creyentes bautizados por el Espíritu, recordamos, empezaba entonces una nueva carrera, ¿verdad? Una nueva era impresionante delante de ellos en esta historia de la humanidad, una etapa realmente, hermanos, fulgurante, podemos decir fulgurante. Busqué en el diccionario qué significa eso de fulgurante, pues es decir, que brilla con intensidad, una etapa que brilla con intensidad y por otra parte que es muy rápida e intensa, porque realmente cuando vemos la expansión del Evangelio fue una increíble, ¿verdad? Como nunca se ha visto jamás en la historia hasta hace apenas un siglo, que ha sido el siglo de las misiones extranjeras. Hoy nos preguntamos, queridos hermanos, lo siguiente: ¿cómo fue eso posible? ¿Cómo es posible que en pocos siglos el Evangelio calase en tan lugares diferentes e iglesias fueran plantadas en tan lugares distintos y tan lejanos? ¿Cómo es posible que en esos pocos siglos la buena noticia de Jesús llegara a continentes tan lejanos? Estamos hablando de siglo III, IV, iglesias ya en las Islas Británicas. ¿Cómo podemos entender que hubiera iglesias establecidas por doquier, que el Evangelio llegara hasta lo último de la tierra? ¿Cuál fue el método de la iglesia? Yo me preguntaba, eso fue impresionante, ¿verdad? ¿Cuál era la prioridad en la agenda de la iglesia? Para que esas iglesias, ¿verdad?, estuvieran establecidas en tantos lugares, para que el Evangelio pues calara tan hondo en la tierra, en toda la tierra. Pues ya en Pentecostés vemos cuál fue la agenda de los apóstoles y de la iglesia toda, de hombres y mujeres creyentes, comunes y corrientes, como nosotros, en medio de una sociedad bastante difícil. La prioridad en esa agenda fue la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esa iba a ser su prioridad. Esa tarea, hermanos queridos, iba a ser su desvelo, lo que ocuparía sus pensamientos y su tiempo. Vale, perfecto. Perfecto, ahora ya podéis ver. Yo ni me he dado cuenta, hermanos, así que tal cual, estoy así, digamos, concentrado, ¿no? Y la carne de este pastor no es transparente, vamos a decirlo de esta manera, más suave, ¿no? Muy bien. Bueno, volvemos al hilo del mensaje. ¿Cómo es que el Evangelio, podemos decir, arrasó, llegó, culminó en tantos lugares? ¿Cómo la Iglesia fue plantada en tantos lugares en pocos siglos, ¿verdad? Hoy nos preguntamos por eso, por esa agenda de la Iglesia, por esa predicación del Evangelio de la Iglesia primitiva, tomando como modelo el primer mensaje realizado en Pentecostés, ¿verdad?, por Pedro. Veremos ahí tres características, nos quedaremos con tres características de un sermón
de un mensaje efectivo y poderoso aún en este siglo XXI. Pensamos en esto en esta mañana, hermanos. ¿Cuál fue la primera predicación en Pentecostés? ¿Cómo debe ser la predicación de la Iglesia toda en nuestro siglo? Y digo de la Iglesia toda porque lo repetiré en alguna ocasión, hermanos. No es la predicación que se hace detrás de un púlpito, sino la predicación que hombres, mujeres llenos del Espíritu realizan allí donde están viviendo, allí donde están teniendo relaciones con las demás personas. Pues en primer lugar es una predicación llena de valor y poder. Una predicación llena de valor y poder. Leemos en nuestro texto, en esta mañana, en Hechos 2, 14, 15. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo con voz fuerte: compatriotas judíos y todos vosotros que estáis en Jerusalén, dejadme explicaros lo que sucede. Prestad atención a lo que os voy a decir. Estos no están borrachos, como suponéis, apenas son las 9 de la mañana. Simón Pedro, lleno del Espíritu, toma aquí ya la iniciativa, sin temor ninguno, sin vacilación, sin necesidad de pedir permiso a nadie, se arma de valor, de coraje, de determinación, con denuedo de lo alto, toma la palabra ante una asamblea al aire libre, posiblemente de unos miles, en el atrio del templo de Jerusalén. De pie, con fuerte voz se dirige al auditorio, a todos sus compatriotas judíos, pero no solamente a ellos, sino a tantas personas venidas de tantos puntos de la geografía, que copaban las calles de Jerusalén en ese día del festival de Pentecostés, ¿verdad? El apóstol pide atención, lo podemos imaginar, pide atención de los presentes, el mensaje que está a punto de pronunciar. Bien merece esa atención, hermanos. Pide que todos puedan estar atentos a sus palabras, pues se dispone a explicar lo sucedido. Y recordamos lo sucedido, la acción de Dios en la historia que irrumpe de una manera impresionante, ¿verdad? Como hombres, mujeres corrientes cuentan las maravillas de Dios y todos escuchan en su propio idioma, ¿verdad? Esas maravillas, ese don de lenguas que dio, idiomas reconocibles para que pudieran escuchar la historia de la salvación, pero no entendieron. Y Pedro se dispone aquí, hermanos, a proclamar el Evangelio y a expresar qué ha ocurrido. Incluso yo diría que hace algo de apologética, una defensa de la fe ante los paganos, ante aquellos que no quieren saber de Dios, ¿verdad? Con toda la autoridad, Pedro con toda la autoridad y con toda la unción del Espíritu. Estos no están borrachos, como suponéis, apenas son las 9 de la mañana. Es decir, no es hora todavía, ¿verdad?, de acudir a la bebida, a los bares. No están controlados por el alcohol, es algo muy distinto. Y ahora me dispongo a explicarlo delante de vosotros. Así fue el mensaje de Pedro, así que esta es la predicación que prevalece, hermanos. Una predicación impulsada por el Espíritu, una predicación llena de valor, de nuevo, coraje, una predicación que pide la atención de los presentes con autoridad de lo alto, una predicación que explica, también explica las historias, la historia de Dios o las acciones de Dios, en la historia. Y podríamos preguntarnos, ¿y cómo podemos conseguir este testimonio, este mensaje? ¿Cómo podemos conseguir predicar del Señor en este siglo llenos de valor? Me gustan las palabras de un clérigo inglés que bien podemos aplicar a cada creyente como testigo de Jesucristo. Dice, todos los esfuerzos del ministro serán vanos o peor que vanos si no tiene unción, ¿verdad? Si no nos acompaña el Espíritu. La unción debe descender del cielo y esparcir un sabor y sentimiento y gusto sobre su ministerio. Y entre los otros medios que califican para su oficio, la Biblia debe tener el primer lugar y el último también debe ser dado a la palabra de Dios y a la oración. Y yo pensaba, qué buenas herramientas, qué medios excelentes nos ha dado el Señor para que podamos ser testigos al mundo. Necesitamos la unción de lo alto, al Espíritu, la prioridad de la Escritura en nuestra vida, la perseverancia en la oración. La predicación en Pentecostés, fue una llena de valor, de coraje, de poder. En segundo lugar, fue una predicación que citó las Escrituras. Es decir, una predicación
que se sujetó a la palabra revelada de Dios, hermanos, una predicación, un testimonio de Cristo, ¿verdad? Que partió de la Biblia, de la Escritura, y que no se apartó de la misma ni a izquierda ni a derecha, hermanos. La Escritura fue citada textualmente ese día de Pentecostés, incluso de memoria, ¿verdad? Así que la predicación de Pedro en Jerusalén ese día de Pentecostés fue una así. Citó el Antiguo Testamento, concretamente el Antiguo Testamento. Y creo que hoy necesitamos tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento en nuestro testimonio de Cristo. Podemos preguntar, ¿y por qué? El Antiguo Testamento es más complicado, ¿verdad? Es más complicado. Hay numerosas razones, hermanos, porque el Antiguo Testamento nos llega de parte de Dios, junto con el Nuevo, porque puede conducir a la gente a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, en palabras del apóstol Pablo, porque es palabra inspirada de Dios, porque el Antiguo Testamento también es útil para enseñar, corregir, exhortar, instruir en justicia, porque la Escritura echa los cimientos, hermanos, de nuestra fe en Cristo, esa sagrada Escritura que tenían los apóstoles, que tenía nuestro Señor. Es así, es la única Biblia que poseían ellos en ese momento de la historia. Y en esa célebre ocasión de Pentecostés, Pedro cita al profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y ellos también, dice, profetizarán. Arriba en los cielos y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, ¿verdad? Dice, antes que llegue el día del Señor grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En ese nuevo tiempo, inaugurado por el Señor, su cruz, su resurrección, su ascensión, en ese nuevo tiempo de nacimiento de la iglesia primitiva es cuando se cumplen las profecías dadas en el Antiguo Pacto, en este caso el derramamiento del Espíritu sobre la comunidad cristiana. Ese derramamiento del cual ya hablamos hace una semana, que vino acompañado de acciones sobrenaturales, milagrosas de parte de Dios, de su revelación a los creyentes, de un ministerio hermoso de profecía o proclamación, de una nueva era que alcanzó a todos, no hay barreras, sin distinción, de forma universal, jóvenes, ancianos, siervos, siervas. El Espíritu rompe toda pared de división y toda barrera, hermanos, no hay barreras. El Espíritu ya no es posesión de unos pocos, sino de los muchos que creen en Cristo Jesús. Pero Pedro cita algo más, queridos hermanos, en esta predicación, en este texto de Joel, vemos algo más, algo que especialmente los profetas proclamaban, es el día del Señor. Ese día es un día de salvación para los creyentes, es un día de gozo, de victoria para todos los que han creído en Jesús, pero de juicio y condenación para aquellos que no le creen. El día del Señor, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Un día, dice aquí el texto, precedido por todo tipo de fenómenos, nada naturales, hermanos, disturbios cósmicos, como aquellos que acompañaron, recordemos, la escena de la cruz, desde la hora sexta a la hora novena. Un día grande, un día, dice Joel, esplendoroso. Ciertamente, la predicación de los apóstoles y de la Iglesia siempre puso al ser humano delante de Dios. Porque hay que tomar una decisión, queridos hermanos. Hay que responder a la palabra de Dios proclamada por sus siervos, pues hay un llamamiento de salvación de parte de Dios. Hay una puerta abierta a la nueva vida, a la reconciliación y a la esperanza. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Permíteme una pregunta en esta mañana. ¿Has invocado tú ya el nombre de Jesús? ¿Has clamado delante del Señor para salvación? ¿Has venido delante de Él en arrepentimiento y fe?
tan importante esta cuestión, hermanos. Has acudido corriendo a la cruz, viendo tu miseria, en busca de la gracia bendita de nuestro Señor. Esta es la promesa de la predicación apostólica tomada del profeta. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Un antiguo himno ilustra muy bien esa invocación, esa oración clamando por salvación. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, combate rudo siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión ha quitado toda oposición, yo pertenezco todo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Amén, hermanos. Aleluya. Vayamos con prontitud al Señor. No todos aquí lo hemos hecho. Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes que tienen que tomar una decisión por el Señor, invocar su nombre para salvación. Recordemos, la predicación es una que cita las Escrituras, hermanos, para advertencia y nueva vida a los oyentes. Una predicación persuasiva, abierta totalmente a la esperanza, a la nueva vida. Y en tercer lugar, es una predicación querigmática, y esa palabra tan rara en griego, querigma, que aparece por todo el Nuevo Testamento, hermanos, se traduce como proclamación, anuncio, predicación. Se refiere exclusivamente al anuncio de la buena noticia de Jesús, una palabra que nos habla especialmente del contenido esencial de la predicación cristiana. Esa predicación, hermanos, que desde los apóstoles hasta nuestros días se ha estado escuchando. La vida, muerte en cruz y resurrección de nuestro Señor Jesús, así como la exaltación a la diestra de Dios y su segunda venida. Esa es nuestra predicación. Simplemente esta es nuestra predicación, no hay otra. No hay otra. Este es el anuncio desde los tiempos que se está realizando, desde los tiempos de los apóstoles que ha proclamado la Iglesia. Y hoy, igualmente hoy, sean los tiempos que sean, es urgente este mensaje, este anuncio para salvación de las personas. En palabras de Pedro en ese día de Pentecostés, leemos en Hechos 2, 22, 24, pueblo de Israel, escuchad esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre vosotros por medio de él, como bien sabéis. Este Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, vosotros lo matasteis, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En este anuncio, Pedro ya nos muestra, hermanos, esas verdades centrales de la buena nueva de Jesús. Su vida acreditada por Dios con sus milagros, señales, prodigios, su traición, prendimiento y posterior crucifixión en el Calvario, y cómo Dios al tercer día lo resucita de entre los muertos. De nuevo, Pedro citará las Escrituras, el Antiguo Testamento, la profecía del salmista, el cumplimiento total de la misma en el Señor Jesucristo. En concreto, estas palabras de David, que encontramos Salmo 16, hermanos, referidas al Mesías y su resurrección. Próximos versículos: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro,
No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. El Mesías y su resurrección. Necesitamos, hermanos, este mensaje. En este tiempo de desesperanza, en este tiempo de caos total, hermanos, yo pienso, el Señor está cerca, sin duda, tal como vemos este mundo. Necesitamos escuchar una noticia de esperanza. Y no vendrá de ningún lugar sino de la palabra del Señor. Es el anuncio de la cruz, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Esta es nuestra predicación, el anuncio de Jesucristo. Esa es la necesidad de todo ser humano. De todo ser humano, un encuentro personal con el Señor, una respuesta afirmativa, queridos hermanos, al mensaje de Dios en Cristo. Llenarnos de gozo, llenarnos de alegría para siempre en su presencia. Escribía Bernardo de Claraval: Cristo, alegría de los corazones amantes, luz de los hombres, fuente de vida. Desde las mejores bendiciones que la tierra imparte, volvemos a ti nuestra vida vacía. Volvemos a ti nuestra vida vacía. Y otro hermano expresaba así: Jesús, inapreciable tesoro, fuente del más puro placer, verdadero amigo para mí. Sediento está mi corazón hasta casi desfallecer, siguiéndote siempre a ti. A ti pertenezco, Santo Cordero, no me ocultaré de ti, nada buscaré fuera de ti. Amén. Ese es nuestro camino, hermanos. Y esta es nuestra predicación también. La predicación de los apóstoles de la iglesia primitiva fue una centrada en el anuncio de Jesucristo, su cruz, su resurrección. Llegamos a la conclusión. Con esta convicción, queridos hermanos, necesitamos hoy este tipo de predicación expositiva que explica y aplica la palabra a nuestro corazón, esta predicación que se escuchó en Pentecostés. Necesitamos esta predicación llena de valor y poder, como Pedro, lleno de coraje, de denuedo, como dice la Escritura, ¿verdad? Una predicación llena de valor y poder que utiliza las Escrituras, que utiliza el texto bíblico, hermanos, y que se centra en el anuncio de la vida, cruz y resurrección de nuestro Señor. Y como dije anteriormente, y recalco, no solamente esa predicación se debe dar, ¿verdad?, desde los púlpitos de nuestras iglesias, sino especialmente debe estar en las calles, en el centro del trabajo, en los hogares, en las universidades donde se dirime el pensamiento actual, en las plazas públicas, en todo lugar. Debemos dar testimonio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando uno explora algo de la historia, comprueba que fue el anuncio esforzado y gozoso de los cristianos que sufrieron persecución y huyeron a pie, llenos del Espíritu, que especialmente prendió con fuego de Dios toda la geografía conocida en ese primer siglo. Creyentes, mujeres, hombres, llenos del Espíritu, perseguidos, angustiados, desamparados, predicaron con la unción de lo alto a nuestro Señor Jesucristo. Atendamos a esta predicación, tomemos una decisión positiva por Jesús. Si no tomaste todavía esa decisión, el Señor te dice de nuevo: aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Clamemos a Él por salvación, hermanos, y proclamemos hoy esta salvación en Cristo. Quisiera recordar y terminar con estas palabras del apóstol Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos creyeron a nuestro evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias porque tu palabra nos constriñe, Señor, tu palabra nos anima, nos consuela. Tu palabra nos dirige, nos pone delante el norte, Señor. Gracias por este testimonio del apóstol Pedro en Pentecostés. Gracias porque nos da, Señor, pues, esa agenda para tu iglesia, Señor. La predicación del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, llénanos de tu espíritu, de entusiasmo, de ánimo. Señor, quítanos toda vergüenza, todo temor, ármanos de valor. Bendice a tu iglesia, Señor, que brille en medio de la oscuridad. Señor, bendice a tu iglesia que predica este evangelio en lugares difíciles. Nuestros hermanos en Ucrania, nuestros hermanos en tantos lugares perseguidos. Señor, llénalos, consuélalos, fortalécelos, porque tu mensaje triunfará, porque tú un día volverás. A tu nombre sea gloria y honra en esta mañana, Señor. Y alcanza a aquellos que no te creen, alcanza a aquellos que todavía no saben de tu mensaje, alcánzalos con tu gracia, perdón y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a entonar un cántico hermoso, nos encanta, enciende una luz en la oscuridad, que brille en todo lugar. Puestos en pie, queridos hermanos.
ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Y dice así la bendición, la palabra del Señor, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.